Hoy les hemos convocado porque presentamos este libro de la Hacienda Municipal en Alcalá de Henares desde la democracia a nuestros días, en el que, siguiendo la senda de que se hizo en la legislatura pasada, hablaba de la deuda municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pues se pone negro sobre blanco un poco la trayectoria y el desarrollo del área difícil, que es el de la Hacienda Municipal, pero la imprescindible, y que hace que todo este mecanismo y todo el funcionamiento del ayuntamiento pues salga adelante con el único objetivo de dar los mejores servicios posibles a la ciudadanía, porque para eso estamos nosotros. Si tienen la oportunidad de leer la obra, pues verán cómo hay una exposición de cómo en los primeros años se estructura el sistema de la hacienda municipal, cómo se desarrolla a lo largo de estas décadas y cómo, y yo lo digo así en mi parte de la presentación, cómo para nosotros, para este equipo, es muy importante pues lo que ha pasado en los últimos años. Cuando teníamos una hacienda municipal más o menos encauzada, pues de repente vienen, seguramente como habitualmente, tantas crisis que siempre nos acechan a los concejales de Hacienda, y en este caso pues la crisis de COVID-19, Filomena o Ucrania y sus subidas de precios constantes que vienen a desestabilizar el sistema. En todo caso, creo que es un buen ejercicio de reflexión y de retrospectiva que nos hace mirar al futuro con rigurosidad y con compromiso, que creo que es lo que han demostrado a lo largo de los años, desde luego todos los concejales, pero entended que me centre en los de Hacienda, que siempre tenemos la peor cara, seguramente, pero que bueno, pues que tenemos también, creo, hemos tenido el privilegio de estar en la cabeza de una montaña que la componen muchísimos profesionales que trabajan en este ayuntamiento y que han hecho posible, pues como decía al principio, que intentemos dar los mejores servicios a la ciudadanía. Sin más, le paso la palabra a Ernesto Sanz, que, como decía, es el interventor general y que creo que mostrará una parte técnica del desarrollo de la hacienda local. Muchas gracias. Solo mirar hacia atrás nos permite de verdad poder explicar por qué suceden las cosas. Y en el anterior libro se podía analizar dónde estábamos en un determinado momento a nivel de deuda. En este lo que viene a remarcar es dónde está la economía de la hacienda municipal en un contexto más amplio. Juan Antonio ha hecho una labor que permitirá a los que en algún momento no hayan pasado por todas las vicisitudes de los que estamos viviéndolo, el poder conocer cuáles fueron aquellas cosas que han obligado a la entidad local a tomar medidas que a lo mejor son difícilmente entendibles sin un libro que las recoja y las refleje. Yo he vivido casi la mitad del periodo analizado, un poquito más del periodo analizado. Se analizan 40 años, yo hará 23 años este año que llevo en el ayuntamiento. Hemos pasado momentos extremadamente difíciles. Juan Antonio me ha sufrido como gestor cuando yo era un jovencísimo viceinterventor llegado al ayuntamiento y me tocó tener que fiscalizar su labor como gestor, y a veces eso siempre es complicado. Y después de 23 años pues me agrada poder decir que ahora ya no es esa relación de compañero de trabajo, sino de amistad, que el día a día te va surgiendo. Una de las cosas que también considero muy interesantes del libro es que ha reflejado la evolución que ha tenido en la Hacienda Municipal el papel tanto de los diferentes alcaldes que han pasado por aquí como de los concejales y concejalas que han ejercido las funciones delegadas en la Concejalía de Hacienda, sin las cuales obviamente es difícil entender que cada uno de ellos ha dejado su impronta tomando las decisiones que, a veces obligados por ese contexto que se ha reflejado, nos ha llevado a aquí. Hemos vivido momentos muy duros, no solo estos últimos que parecen terribles, pero hemos pasado, estando yo aquí, sin hablar de los anteriores, que seguramente la transición tuvo que ser un momento muy interesante, que llegó el nuevo milenio, que parecía que iba a desaparecer toda la informática y que no íbamos a poder hacer nada más. Hemos pasado el cambio de una moneda, como era representada otra, como es el euro. Hemos pasado cambios en la ley que regula las haciendas locales
que han llevado a que nos tengamos que reinventar de un día para otro, pues sin hablar más lejos del impuesto incremental de los terrenos de naturaleza urbana, y con diferentes sentencias que nos hacen cambiar y tener que evolucionar. Esa evolución no siempre es fácil y no siempre es rápida, pero siempre se ha buscado por parte de todos los que no solo están en el área de Hacienda, sino en el área del Ayuntamiento, que los servicios se sigan prestando a los ciudadanos con una calidad y con con una cercanía que no se tiene en otras administraciones. El libro, obviamente, pone el contexto de todo lo que se ha hecho y permitirá a los que algún día estudien estas épocas conocer en qué momento se estaba moviendo el Ayuntamiento de Alcalá. El Servicio de Análisis Económico, que es donde se enmarca este libro, fue un invento más de los muchos que hemos tenido que evolucionar y que hemos en un momento determinado crear. Y la verdad es que es para mí un orgullo el poder decir que fruto de ese invento surgen dos libros que permitirán a la gente que quiera conocer mejor la Hacienda Municipal el que nos conozcan un poco más cuáles son los datos y el que se puedan hacer nuevas predicciones. Aunque esas predicciones solo sirvan para los economistas, que podamos hacer nuevas predicciones que seguramente fallen y que seguramente solo nos lleven a darnos trabajo a nosotros mismos, que es lo que nos gusta a los economistas, pero muchos datos para hacer muchos estudios que nos encantan y eso es así. Y pues tampoco más que agradecer a Juan Antonio la oportunidad de haber participado, aunque sea levemente, en el libro, y espero que les guste a todos ustedes y agradecer a todos los presentes su presencia. Hasta luego. Hoy es un día en el que presentamos este libro, que es fruto de un trabajo que se inició hace más de 2 años. Previamente con la idea que le trasladé tanto al alcalde como a Diana, como concejala de Hacienda, de que si les parecía que, en base a, por supuesto, ya muchos estudios que teníamos en el Servicio de Análisis Económico, y dado que era este mandato, el mandato que hacía 4 décadas que en España se retornó la democracia a los ayuntamientos, sí podíamos hacer una publicación de esta naturaleza. Recuerdo que además ellos dijeron que por supuesto, y que incluso Javier hizo el comentario: hombre, es que a mí me parecía una cosa necesaria, al menos desde el punto de vista del Ayuntamiento de Alcalá, y también él como presidente de la Comisión de Hacienda de la FEM, poder hacer algo así de esa naturaleza, dado que este mandato por fin se cumplen esas 4 décadas, o se cumplen esas 4 décadas desde que la democracia retornó a los ayuntamientos. Para que el libro haya sido posible, evidentemente yo tengo que empezar haciendo una especie de recopilación, de retahíla de agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras de lo que es la Concejalía de Hacienda Municipal, de todos los departamentos de la Concejalía Municipal, que son la intervención, la gestión, el área de gestión tributaria, el área de tesorería, el área de patrimonio, y que directa o indirectamente han colaborado. Al final, aportando algún dato que de pronto se nos ocurría que faltaba, o se me ocurría que faltaba y tal, aportando información que a mí me parecía que sería necesario que aparecieran. Además de a todos mis compañeros y compañeras, tengo que hacer también, desde un punto de vista más específico, un agradecimiento nominativo a quienes también han hecho posible que este libro sea una realidad. En primer lugar, como he dicho tanto a Javier como a Diana, por eso, porque desde el primer momento coincidieron en que era una idea oportuna y por tanto conveniente en la que pudiera yo dedicar parte de mi trabajo. También, por supuesto, a Ernesto Sanz, que es nuestro interventor general desde 2012, y porque la ha apoyado desde el primer momento, y también porque él, dado que es un hombre que conoce la Hacienda
municipal española muy a fondo, me ha ayudado y me ha aportado muchas cosas de las que luego figuran en el libro. Del libro voy a hablar poquito, porque claro, lo que quiero es que ustedes lo lean. Ahora, una vez que salgan, se les entregará un ejemplar a cada uno y que lo lean. Yo hablaré algo, evidentemente, pero lo indispensable. Y también, siguiendo con esta relación nominativa de agradecimiento, tengo que agradecer al jefe del servicio de archivo del Ayuntamiento y a todo el servicio de archivo la dedicación que han tenido que prestarnos para la captura de los datos de las fuentes primarias, que ha sido un trabajo intenso en el que, sobre todo, quienes han trabajado con mayor intensidad han sido dos de las personas que componen el soporte, el trío de soporte técnico documental que han hecho posible el libro, que son dos contratados que el Ayuntamiento contrató dentro de los programas que la Comunidad de Madrid hace de apoyo a la contratación de desempleados jóvenes. Y uno en el programa de 2021 y otro en el programa de 2021-22, que son el segundo Antonio Sarmiento y la primera Gloria Pamplina. Ellos han estado allí en el servicio de archivo, trabajando, captando toda esa información, todos esos datos. Han tenido que remangar, bien remangado, con la ayuda de los compañeros que les han ido suministrando esa información. Luego todo eso, tabularlo, todo eso, hacer de ello gráficos, etcétera, que me han permitido a mí analizar todos esos datos, toda esa serie histórica para poder llegar al final a hacer toda la parte analítica del libro, que yo creo que es importante y que además, evidentemente hay algunas partes de esa parte central del libro que pueden ser más técnicas, pero que en cualquier caso cualquier persona, cualquier ciudadano, cuando la lea puede también llegar a tener el conocimiento de qué ha pasado con la Hacienda Municipal de Alcalá de Henares. Cualquier ciudadano de Alcalá de Henares, cuando vea ese repaso histórico que muestran las cifras, seguramente identificará también cosas por las que él ha pasado y en las que él ha contribuido también, evidentemente, como contribuyente de la Hacienda Municipal. También tengo que agradecer, por supuesto, a Ibercaja, que ha hecho posible esta edición impresa, que son quienes han patrocinado la edición impresa. Gracias. Todos ustedes van a tener ahora un ejemplar. Y al servicio de publicaciones del Ayuntamiento por su buen trabajo, por la edición, y en esto tengo que personalizar también a Raquel Landaluce, que es la técnico del servicio de publicaciones, que se ha ocupado del diseño y de la maquetación del libro. Luis Alberto Cabrera, que es el jefe del Servicio Municipal de Bibliotecas, un gran amigo mío, ha aportado todo el material fotográfico que tiene el libro y también bastantes datos de la hemeroteca, de aquellos que a mí me han hecho falta y de los que no disponía y de los que incluso hago referencia explícita a lo largo del libro. Y por último, en esta relación nominativa, tanto a mi amigo, el catedrático de Universidad de Historia Económica, José Morilla Actriz, como también a Carlos de la Hoz, amigo y profesor de Historia Económica de la Universidad Camilo José Cela, porque han prologado el libro con todo el trabajo previo que ello conlleva, porque hay que leérselo para prologar. Y bueno, y dicho esto, lo que sí quisiera un poco en relación con las palabras de Ernesto, es decir, que tampoco hubiera sido posible el libro, además gracias a toda esta gente que he mencionado nominalmente y a todas estas instituciones y los servicios, no hubiera sido posible si él no hubiera tenido en 2012 la idea de crear ese departamento de economistas que se llama Servicio de Análisis Económico. Eso fue algo que él dijo que convenía para la intervención municipal y para la hacienda municipal,
me lo propuso a mí porque entonces yo estaba como técnico de la intervención municipal, y lo que se hizo fue traer a otros 3 economistas que estaban en otras dependencias y en otros servicios municipales para que conformaran el servicio. Desde entonces, ese servicio de análisis económico ha trabajado muy intensamente en todo aquello que tiene que ver, digamos, con las operaciones económicas de la Hacienda Municipal, haciendo informes para la determinación de las tasas, de los precios públicos, haciendo informes relativos a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los contratos nuevos, haciendo informes cada día para que las decisiones que tenga que tomar la Junta de Gobierno local o los órganos decisorios del Ayuntamiento puedan tener un soporte documental, un soporte técnico previo. Después de constituido y después de que la idea fuera aceptada, la idea de creación del Servicio de Análisis Económico por parte en 2012 de aquel equipo de gobierno municipal, los sucesivos equipos de gobierno también han tenido al Servicio Municipal como un instrumento que ha sido útil para todas estas cuestiones de las que he estado hablando. Así llegó el año 2016, en el que la Concejalía de Hacienda nos encargó al Servicio de Análisis Municipal que hiciéramos un estudio, pero un estudio en profundidad, de la deuda financiera a largo plazo del Ayuntamiento. Eso dio lugar al primer libro que se editó, de mi autoría, y que se editó, por supuesto, como el libro del Servicio de Análisis Económico, y que recogía cómo había sido la evolución de la deuda financiera a largo plazo del Ayuntamiento también desde el inicio, desde el retorno de la democracia a los ayuntamientos españoles en 1979. Se recogió entonces toda la dinámica de esa deuda hasta 2016. Este libro que ahora presentamos recoge, actualiza sobre todo el comportamiento de esa variable de la deuda financiera a largo plazo, pero es un libro mucho más que entra a evaluar muchas más cosas. Entra a evaluar toda la dinámica que ha seguido la Hacienda Municipal en su conjunto del Ayuntamiento de Alcalá desde 1980 hasta 2021. ¿Por qué no desde 1979 y por qué si ahora lo estamos presentando no hasta 2022? Porque lo que hemos hecho es recoger los datos de los presupuestos liquidados de las corporaciones que se han encargado del gobierno de la ciudad desde que se inició la democracia municipal en 1979. Evidentemente, el presupuesto de 1979 no está confeccionado ni aprobado ni elaborado por el equipo que llegó a gobernar en abril, y por tanto ese tampoco entra dentro de la serie histórica. Eso lo que da es lugar a que en futuros estudios se pueda estudiar mucho más atrás, ¿no? Sin necesidad, y ver incluso cómo puede ser el cambio de dinámica desde antes y después de la democracia. Sea como fuere, el libro lo que sí que ha tratado es de ver un contexto amplio de las haciendas municipales españolas. Tan amplio en el tiempo que al final yo me he ido hasta principios del siglo XIX. Entonces, en el libro, la primera parte del libro, lo que se recoge es cómo ha sido la dinámica de las haciendas municipales españolas y cuáles han sido sobre todo las reformas más importantes que ha habido desde entonces hasta ahora. La primera en el siglo XIX, llamada de Monsantillán; la segunda en 1924, cuando se aprobó el llamado Estatuto Municipal; la tercera en el franquismo, con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1962; y la cuarta
y última, y la que tenemos en vigor, que fue la que a partir de la Constitución y de la Ley del Régimen Local Español de 1975 se plasmó en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada en 1978 y cuyo texto refundido fue aprobado con posterioridad en 2004. Todo eso, digamos, es lo que forma parte de ese primer trozo del libro en donde se habla de ese contexto. En el segundo, como he dicho, de lo que se habla es ya de los datos de las series históricas que hemos confeccionado a partir de toda esa labor de captura de las fuentes primarias, de ir al archivo, de ver unos y otros cajas de documentos que contenían los datos, y eso se tiene una visualización en algunos gráficos y algunas tablas que son las que componen esta parte del libro, y algunas de ellas las vamos a poner a continuación, algunas de esas diapositivas, sencillamente como ilustración a lo que estoy contando. En la primera lo que se recoge, ya lo verán ustedes cuando vean el libro en sus manos, es una evolución del gasto y del ingreso presupuestario desde 1980 hasta 2021. En la segunda diapositiva lo que se recoge es hemos hecho también, tratado de ver cómo eso de la repercusión por habitante, tanto del ingreso municipal, y lo hemos visto por capítulos. Ya iremos, cuando ustedes vayan al libro, lo que a mí me gustaría que al final se hiciera, que fuera el libro, porque por eso es por lo que no quiero hacer aquí spoiler de todo, sino sencillamente es una ligera, una somera exposición. En la siguiente, lo que se habla es del gasto municipal por habitante también por capítulos. Hay otra diapositiva que les hemos puesto aquí, la siguiente. No ha pasado, creo, claro, la siguiente. Esta es la que habla del modelo econométrico que tiene también, que el libro tiene también un modelo econométrico, que esto es una cosa que nos gusta hacer mucho a los economistas, y por eso luego somos, yo creo, una de las profesiones más cuestionadas por estos modelos que hacemos, porque al final casi siempre nos tenemos que dedicar a explicar por qué no ocurrió aquello que nosotros habíamos previsto que ocurriría, ¿no? Que es una cosa muy común. Bueno, pues este es un modelo econométrico que empezó a hacer gloria en su momento, al principio, con los datos que ella hubo capturado, pero que luego quien pudo terminar y de manera muy solvente fue Antonio, el otro colaborador que estuvo contratado gracias al programa de ayudas al empleo juvenil de 2021-2022. Y este es un modelo econométrico que lo que hace al final es estimar, por una parte, lo que sería la serie, además de lo que sería la serie real, y se compara la serie real con la serie estimada, y hacer unas predicciones de por dónde va a ir la deuda a largo plazo, que como se puede ver en los dos últimos años, va un poquito, sigue la línea descendente que comenzó de manera vertiginosa desde 2000. Bueno, y también en esta segunda parte del libro hay, ya para terminar, una comparativa de lo que son los presupuestos municipales de Alcalá de Henares, las variables y los ratios básicos de los presupuestos municipales de Alcalá de Henares con los de la Comunidad de Madrid y del resto de España. Uno de los gráficos que aquí mostramos es el que tiene que ver con los porcentajes comparativos con lo que son los capítulos del Ayuntamiento de Alcalá, los capítulos presupuestarios del Ayuntamiento de Alcalá, en relación con los de la Comunidad de Madrid y el resto. Bueno, y después de esto viene la tercera parte del libro, que es aquella que trata de contar quiénes han sido quienes
han dirigido políticamente, la Hacienda Municipal de nuestro ayuntamiento desde 1979, los 14 concejales que ha habido. El primero fue Dolores Paños, ya fallecido, que fue la primera persona en quien el alcalde, aquel entonces Carlos Valenzuela, decidió delegar las competencias de Hacienda. El último, Diana, fue en quien Javier confió ese trabajo, y en ese intermedio ha habido otros 12. De los 12, únicamente ha habido que mantenían otras dos mujeres, Marta Luna y Marta Viñuelas, que curiosamente son la primera la que tiene el mandato más efímero, la delegación más efímera en el tiempo, y la segunda que tiene la delegación para la Hacienda Municipal más larga. Concretamente ha estado en dos legislaturas como concejal de Hacienda, 8 años. Y bueno, yo creo que con esta diapositiva es con la que yo quiero terminar mi intervención, agradeciéndoles lo que me parece una labor probablemente un poquito agria, la labor de la Concejalía de Hacienda, de la Dirección Política de la Concejalía de Hacienda, pero como retrata Peridis en sus viñetas, sois los magos, porque sois los que tenéis que al final de dónde se saca, a ver dónde sacamos para poder financiar las cosas. Lean el libro. Lean el libro. Yo creo que merece la pena, tanto desde el punto de vista de los que sobre todo porque con lo que yo he contado y con un poco de farragoso que he sido, pues seguramente no se habrán enterado muchas cosas, pero léanlo, que yo creo que les va a ilustrar su lectura y a los que, sobre todo a los que están en la actividad política, les puede interesar mucho, porque el afán que a mí me ha llevado, sobre todo a escribir la parte final, que es un epílogo y esto, es el que llevaría a cualquier economista municipal, a cualquier economista de una hacienda pública local, es que ese principio, la esencia de la ciencia económica, que es la asignación eficaz de los recursos limitados, pues sirva para poder evitar crisis y momentos complicados, o para poder al menos mitigar sus efectos. Así que nada más, muchas gracias. Juan Antonio Pérez, pues yo creo que representa una imagen paradigmática de lo que ha ocurrido en Alcalá en los últimos años. Lo tenéis, su bagaje, digamos, profesional en la contraportada, con ese gesto de coquetería de no poner cuándo nació, no sale cuándo, pero sí sale dónde. Y digo ejemplo paradigmático de los vecinos de Alcalá de Henares, porque es una persona nacida en Alcalá la Real, por lo tanto 2 veces alcalaíno, de Jaén, que viene a Alcalá de Henares, como tantas y tantas personas vinieron aquí a Alcalá de Henares a buscar un futuro, a buscar un trabajo, a construir una familia en torno a esta ciudad, que estudia económicas en la Universidad de Alcalá de Henares, lo cual es otro paradigma importante de la ciudad, la recuperación de los estudios universitarios a partir del año 77, y que al final pues se queda a vivir aquí y hace su vida aquí y trabaja además para el ayuntamiento. Por lo tanto, en el fondo, aunque tú no lo sepas, eres un ejemplo claro de ese itinerario vital de muchas decenas de miles de personas que vinieron aquí, son tan alcalainos como el que más, porque al final aman a esta ciudad y han tenido lo que más le importa a cualquier ser humano, que es su familia, sus conocidos, sus amigos, aquí en Alcalá de Henares, ¿no? Además es economista, que como él mismo ha dicho, los economistas son gente fabulosa para contar lo que ha ocurrido, no tanto para prever lo que va a ocurrir. Por lo tanto, como este era el libro de decir qué ha pasado, pues no hay mejor persona para hacerlo. Ya veremos si luego esta unidad, creada por Ernesto y capitaneada por él, sirve para mirar hacia el futuro, porque claro, en estos años hay que hacer memoria, pues estamos hablando de que en el año 81, al poco de instaurarse la democracia, hay un intento de golpe de Estado, y se vive aquí también, en este ayuntamiento. La Unión Soviética posteriormente cae, y se cae también esa idea de los dos bloques antitéticos, y queda una especie de único bloque que parecía que prometía un progreso continuo, ¿no? Con las técnicas económicas, macroeconómicas y econométricas, y que iba a seguir todo fluyendo,
pero que no es así, que de repente pues nos encontramos con que se introduce el euro con sus luces y sus sombras, y algunas sombras tiene claramente, abandonando la política financiera de los estados a un ente europeo, que en un momento dado además vemos como hay dos grandes hitos que se ven además en las gráficas. Uno es cuando en Estados Unidos a todos se les ocurre pues coger muchas hipotecas, juntar las buenas y las malas, y termina quebrando el banco Lehman Brothers, y tardamos 10 años, también aquí en Alcalá de Henares, algo que se inicia en Estados Unidos, termina lastrando la labor de este ayuntamiento durante 10 años de una manera muy clara, de este país y del común de los mortales, por esa idea de esa economía que parecía una tierra de provisión cuando cae el bloque soviético y todo va a ser fabuloso, y resulta que se dedican a vender pues cosas de muy dudosa viabilidad, empaquetadas y compradas masivamente. Y también otra de las gráficas, en la gráfica se refleja con claridad, es esa COVID-19, que también nos viene en cierta manera por una globalización, en un origen en China, que termina llegando a todo el mundo. Epidemias ha habido durante toda la historia de la humanidad, pero si eran muy mortales morían los de la aldea y poco más, y si no eran tan mortales se extendían, pero a otro ritmo. Por lo tanto, al final, con esto quiero hacer la reflexión de que todo lo global que hemos visto en nuestros televisores, en nuestras redes sociales ahora, en papeles escritos cuando los papeles eran lo que más pesaba y se leían periódicos en formato papel, al final todo termina repercutiendo en lo cotidiano de nuestra vida y en la hacienda pública del ayuntamiento. Y eso es un sentimiento que realmente, cuando uno tiene que dirigir un ayuntamiento y trabajar junto a personas de largo recorrido como Ernesto, como Juan Antonio, pues os admiro. Es decir, la historia del mundo termina llegando a la ciudad que estáis gestionando con el mejor de la profesionalidad y el cariño que ponéis día a día, ¿no? Al final, la reflexión final es que a pesar de todos esos avatares de oportunismos económicos, de caídas de muros, de geopolítica, al final durante 40 años los sueldos de los trabajadores se han pagado, el agua ha llegado a nuestros hogares, los autobuses han funcionado y la policía vigila por las noches, durante el día también, y que a pesar de todo, y es lo que yo quiero remarcar hoy aquí, el municipalismo en este país es un agente robusto de democracia, y que está muy bien que se inicie este estudio desde el año 80, porque realmente el cambio brutal es de unos ayuntamientos pequeños, tutelados y casi costumbristas, a los ayuntamientos como el gran pilar de la democracia, porque realmente la evolución de los ayuntamientos es maravillosa y es revolucionaria. Si es que algunos de los que estáis aquí empezasteis con papeles, ahora ya no hay papeles, ahora parece que todo es digital, todo era muy presencial, ahora no lo es. Se han sabido adaptar a unas realidades como pocas instituciones. Los cambios que han tenido que abordar los gobiernos nacionales, no la creación de las comunidades autónomas también es otra cuestión a estudiar, pero los ayuntamientos, la evolución ha sido brutal y en general muy positiva, porque han terminado solucionando la vida de los vecinos y vecinas de una manera muy eficiente, por vías a veces novedosas y exploratorias, pero la historia de la democracia española es la historia de los ayuntamientos, y este libro lo que hace es plasmar esa historia económica. Al final, la hacienda de un ayuntamiento es como tener un embalse muy grande, y sabemos mucho de embalses, ¿verdad, Florencio? El embalse de Beleña, la llegada del agua, pues tenemos un embalse con un volumen de agua, que son los ingresos que conseguimos, y esos ingresos se van distribuyendo entre distintas partidas, entre distintos, si fuera agua municipios, en este caso partidas, desde las más elevadas hasta las más menos elevadas, desde las más cotidianas a las que menos, pero al final tienes que hacerlo con el agua que has logrado embalsar, es decir, con los ingresos que tienes. Y a este respecto yo creo que de cara al futuro, la situación de los ayuntamientos españoles ahora, al día de hoy, 2023, es mucho mejor que hace 4 o 5 años. La inmensa mayoría han sabido superar la gran crisis que produjo el año 2008 y esa economía global con las ventas de la subprime, que llegó también a todos los municipios. La mayoría hemos salido de ello, los planes de ajuste en muchos sitios se están cerrando, algunos quedan todavía lastrados, pero sin duda el gran reto de nuestros ayuntamientos es abordar esa reforma de la financiación local, que ya va siendo hora después de 40 años, en la que actualmente el ingreso de los ayuntamientos básicamente está en 2 partidas que ocupan la mitad, que es el IBI y la participación de ingreso del Estado, que están bien, que habría que incrementar la participación de ingreso del Estado, pero luego hay múltiples tasas e impuestos que yo creo que hay que estudiar y renovar desde una perspectiva moderna. Hay un montón de cosas que suceden ahora en nuestras ciudades que no están correctamente grabadas.
un montón de riqueza que se genera que no está correctamente recogida para dar servicio luego a los vecinos y vecinas de Alcalá. Éramos buenos y somos buenos en poder poner un impuesto al que pone un contenedor, pero no sabemos muy bien cómo esa riqueza que se genera en antenas, en ondas que nos atraviesan continuamente, o en compañías, en flotas de vehículos gigantescas, cómo termina repercutiendo y termina asentándose en el asfalto que consumen con esas flotas de vehículos o en esas ondas y esos postes que colocan en nuestro municipio. Por lo tanto, hay una gran asignatura pendiente de actualizar impuestos locales que desde la FEN estamos tratando de llevar a cabo, pero es muy compleja. Aquí no es tanto el signo político como la propia estructura del país, pero sí va siendo hora de que con publicaciones tan bien hechas y tan rigurosas como esta, pues yo creo en una manera, no sé en qué proporción, pero en una manera van a servir también para empujar a reflexionar en otros niveles que hay que modificar las haciendas locales para que sean totalmente más efectivas y más justas. Al final, la cuestión no es el debate de impuestos sí, impuestos no, sino impuestos para qué, y si es para servir a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, son buenos impuestos, y a qué se aplican, sobre qué se aplican esos impuestos, y creo que llega la hora de modernizar una estructura que ha sido muy eficaz en 40 años, que lo sigue siendo grosso modo, pero que evidentemente necesitaría de un aporte legal que nos permitiera que lo que vemos diariamente lo podamos también llevar a cabo y mejorar esta financiación para dar mejores servicios a los vecinos y vecinas de los más de 8.000 municipios de este país. Agradecer también, por supuesto, el aporte que hace Ibercaja a este libro, porque siempre es bueno buscar gente, socios que nos ayuden, y más es una caja, así que gracias también a esa colaboración para poderlo publicar. Y sin duda, Juan Antonio, decirte que este libro lo queremos difundir, lo queremos mover en ciertos niveles también de concejales de Hacienda y de personas de otros municipios, que sin duda puede servirles para que juntos y cada uno hagamos un análisis y vayamos por fin a pedir a nuestras administraciones superiores mayor respeto, aunque no lo tienen, pero mayor respeto y mayor especialización. No somos los hermanos pequeños de nadie, y este país, España, funcionaría mejor si nos dejaran que alguna de las ideas que tenemos en la cabeza terminen publicadas en el BOE y nos permitan tener impuestos locales más justos y más útiles para los vecinos y vecinas. Y luego agradecer la labor de las personas que estáis aquí, los que no están y los que estáis, que habéis sido concejales de Hacienda, que, como decía Juan Antonio, cuando yo veo a mis concejales apurados siempre dicen que la de Hacienda no le deja gastar dinero, y es que lo oigo día a día, y cuando aprietan dicen, no, es que Diana no me deja. El alcalde incluso a veces tira también del malvado concejal de Hacienda que no le deja gastar dinero, y la verdad es que es un puesto poco agradecido tal vez, pero yo creo que es un puesto apasionante. A mí me gustaría también ese puesto, porque es al final el que termina llevando el agua a cada grifo y el que termina llevando el ingreso de cada vecino a la realidad, en forma de adoquín, en forma de estatua, en forma de servicio, en forma de apoyo a su asociación, y eso es muy importante y una labor que muchas veces no se lo reconocen, pero que evidentemente creo que ha sido un gran acierto poner aquí sus rostros, su bagaje personal, y que quede constancia de que ha habido magníficos concejales de Hacienda y que desde luego todos seguro que habéis querido hacerlo lo mejor posible por vuestros vecinos y vecinas, que es de lo que se trata, de tener esa vocación de servicio público. Y gracias al público asistente y a leer el libro. No es un libro a lo mejor para tenerle de cabecera en la mesilla, pero de verdad está escrito y es ameno, y sobre todo, Juan Antonio, es inteligible, se puede entender con una cultura mínima económica, y te pone en valor pues todo el esfuerzo realizado durante 40 años por tantas y tantas personas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Gracias a la presencia de los grupos municipales es bueno que estemos aquí todos, y nada, se levanta la sesión y que tengáis muy buen día.